En la primera parte del ejercicio de canalización intravenosa, pues en la primera tabla ya nos daban como que, o sea, ahí dice consideraciones, nos daban todos los datos que ya debíamos como que obtener para poder hacer una función que es lo primero que nos piden. Pues en la primera parte, o sea, en la parte de arribita, en la prescripción médica, pues teníamos a los tres pacientes, el F, el G y el H. Pero había un detalle que en este caso el F y el G comenzaban su tratamiento a las 7 de la mañana, a excepción del H que este comenzaba hasta las 10 de la mañana. Entonces tomamos las prescripciones médicas para así poder sacar pues sus funciones como habíamos visto en clase que es f de x igual a m por x más b. En este caso del paciente F para pues determinar pues los mililitros que iba a tener en este caso en cada hora que haya transcurrido desde que empieza su tratamiento. Por ejemplo, en el primero M lo tomamos como 51. ¿Por qué? Porque tomamos los 1225 mililitros y los dividimos entre pues la cantidad de horas desde que empezó su tratamiento hasta o sea, las 5 horas transcurridas posteriores. Entonces nos dio 51. En este caso X sería, pues lo pusimos como una variable, en este caso serían pues las horas que hayan transcurrido. Por ejemplo, de 7 de la mañana a 8 de la mañana, pues ahí solo se sustituiría y se pondría pues el número de horas que han transcurrido. Y en este caso B, que sería pues los mililitros con los que había comenzado el paciente F, pues el paciente comenzó con 0 mililitros, no tenía nada. En el caso del paciente G, lo mismo, tomamos los 1500 mililitros que se le prescribían y lo dividimos entre las horas pues posteriores. Y lo mismo en este caso, pues la variable X que siguen siendo las horas, pero en este caso en las consideraciones nos decía que ya se le habían administrado 150 mililitros, entonces en este caso B ya tendría un valor, o sea, porque no está iniciando desde cero, tendría los 150. En el caso del paciente H, aquí hubo un detalle porque comenzaba desde las 10 de la mañana, no desde las 7. Entonces, para que todos tuvieran como que sacar los valores desde las 7 de la mañana, pues lo consideramos así. Y lo mismo en este caso, M sería 104.1. En el caso de las horas, pues seguirían siendo las mismas variables que se estén considerando. Y en el caso de B, pues serían los 100, porque dice que previamente ya se le habían administrado, pues, 100 mililitros en su tratamiento. Y cuando se construyó la representación tabular de las funciones, como habíamos dicho, de sus primeras 5 horas, por ejemplo, en este caso, en el primer paciente a las 7 horas, que en este caso vendría siendo la hora 0, porque no ha transcurrido ninguna, los mililitros serían 0. Y como les explicaba anteriormente, después de que haya transcurrido una hora, que es de 7 a 8, ahí sí ya ingresaban los primeros 51 mililitros que se le están administrando. De 8 a 9 y así va a ir aumentando de acuerdo a la función que habíamos hecho anteriormente. En el caso del paciente G, lo mismo, desde las 7 horas que comenzaba, pero ahí tomamos en cuenta las consideraciones que nos daba la tabla, que decía que ya se le habían administrado, o sea, ya había empezado el paciente con 150 mililitros, pues se le tomó en consideración. Entonces, de 7 a 8 se toma en cuenta pues la función analítica, tomando que en este caso que B es 150 y ya solo es sustituir y nos fuimos sacando ya las primeras 5 horas consecutivas. Bueno, en el ejercicio 3 lo que hicimos fue graficar la tabla que acaba de mencionar mi compañera Leslie. Simplemente pusimos todos los puntos con las horas. La línea de las horas con los mililitros. Pusimos, ahí se ven claramente los puntos de las 7 de la mañana, por ejemplo, el paciente G, que a las 7 de la mañana pues tenía sus mililitros de Cero. 150 mililitros, ¿no? Ujú. Y así, ajá, el paciente G. El paciente F se ve como a las 7 de la mañana tenía 0 mililitros y después, posteriormente de una hora, tenía 51 mililitros y se ve como van avanzando. Lo único que hicimos fue graficarlo en la tabla.
Y en el ejercicio 4, Héctor. Ok. A las 11 de la mañana, ¿cuántos sueros se le ha administrado a cada paciente? ¿Cuál de los tres pacientes ha recibido más suero? Entonces nos basamos de la gráfica y de la tabla y nos dio que el paciente F a las 11 de la mañana tenía 204 mililitros, el paciente G a las 11 de la mañana tenía 408 mililitros y el paciente H 204.2 mililitros. Y como se puede ver, el paciente G es el que ha recibido más suero de los tres. Bueno, para las últimas dos, las 5 y las 6, ¿cuántas horas transcurrirán para que cada paciente concluya la prescripción médica indicada? La prescripción médica indicada, como se vio en la tabla inicial de la información, se decía la cantidad total de mililitros que se... Voy a regresar. Son 1.225 mililitros al día para el paciente F, 1.500 mililitros al día para el paciente G y 2.500 mililitros al día para el paciente H. Como se utiliza el término al día, se hizo una división que en un transcurso de 24 horas, a cada hora se le va a suministrar cierta dosis. Lo que podemos inferir es que sus prescripciones van a terminar a las 24 horas porque cada uno lo tiene prescrito para al día, o sea, en 24 horas. Y en el ejercicio 6, ¿en qué momento se ha administrado la misma cantidad de suero a los tres pacientes? Se nos dio el caso de que no hubo una coincidencia entre los tres pacientes, más que el paciente H, que como podríamos ver en la gráfica, cortó en sus periodos a los dos pacientes, tanto el G como el F, y se pusieron sus puntos de intersección, que fue a las 11 a.m., el paciente H con el G coincidieron en 204 mililitros, y a las 2 p.m. el paciente H coincidió con el paciente F con 606.8 mililitros. Y con eso concluimos el ejercicio de la actividad 13. Gracias.